Pongo silencio. Perfecto, ya estamos aquí, ahora sí que se escucha y se escucha perfecto. Como siempre el micro se me ha vuelto otra vez a poner bajo y estoy hasta las narices de que una vez el micro se oye muy alto y otra vez se oye muy bajo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Buenas tardes, buenos días a todas y todos. Uy, se me ha quedado un poquito mi cámara hoy torcida ahí, pero ahí la coloco ahí perfectamente. Nada, bienvenidos y bueno, desde que dimos la última vez ha habido una persona nueva que nos ha seguido en el canal, así que bienvenido a Fernando Marchena, que es seguidor nuevo de nuestro canal. Y qué casualidad que hoy le vamos a tener con nosotros hablando. Como siempre ya sabéis, tenéis el chat, por favor, utilizarle, preguntarnos, increparnos a veces con vuestras preguntas y demás. Y bueno, simplemente esperamos que disfrutéis de la conversación que vamos a tener y aquí vamos a estar como siempre, ¿no? No quiero perder más tiempo, pero bueno, os digo, como siempre, seguirnos, somos una asociación, Algán de Servicios Sociales, intentamos dar a conocer parte de las actividades que se hacen en la ciudad de Talavera de la Reina, que es donde estamos ubicados, dentro de un proyecto de corte comunitario, como es Entre Paseos. Y bueno, hoy no quiero tardar mucho más y directamente quiero dar paso a nuestro compañero que viene con nosotros a hablar. Así que ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, Uy, buenas. se te ve regulero, se te ve... ay, no sé si es que no enfoca bien la cámara o qué. No, es que no enfoca bien. No sé qué Vamos a ver. le... Te vas a tener que comprar una... Vamos a tener que regalar una cámara para cuando hagamos los directos se mandamos a la gente, ¿no? Es que Peor desenfoca. ahí Sí, desenfoca. No sé por qué desenfoca. porque estoy moviéndola yo aquí. Zoom. Ah, Uy, ahí peor todavía. sí, sí, es para el otro lado. Al otro lado. ¿Vale? Claro, que debe ser que tienen zoom en la propia cámara. Sí. Y claro, depende si te pones más atrás o más adelante. La que hemos liado. Bueno, La que hemos liado. a ver, a nuestros sponsors publicitarios. Es lo que tiene cuando trabajas con una televisión local, una televisión de una asociación y poco más. Aquí estamos mejor. A ver. Buenos días, maestro Fábula nos saluda. No, no, tío, te desenfoca todo totalmente. Yo no sé. Va a tener que comprarte una. Yo tengo dos cámaras. Una de enfoque automático, que es esta. Que mira, cuando acercas el dedo, pues ya si la dejas un ratito, se empieza a enfocar mi dedo y se desenfoca el otro. Y otra de Aquí foco. se ve borroso. Sí. Vale. Supuestamente, si se te ve borroso de cerca, ahí se te ve mejor. Échate para atrás a ver ahora. Bueno, si lo importante luego es la conversación que tengamos, ¿eh? Eso es, ese está bien. Sí. Bueno, siempre más cuando te vas para atrás, que mira, ahora mucho mejor. Luego encima te pega la luz de lado, luego te verás. Sí, 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 Y sí. te pega la luz de lado y va a decir, vaya esta gente que no... Vaya, esto del directo. Claro, escucha, pero esto es lo normal. Esto Esto, es lo normal. esto le pasó a Guayomi los primeros 20 años. Lo que pasa es que lleva tanto tiempo ya emitiendo Que sale todo bien. que sabe todo bien. Bueno, ¿qué tal? Primero que te pregunto es, bueno, tu primera vez en Twitch, ¿no? Sí, 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 Eh, la verdad que sí. Esa es mi pregunta de siempre y todo el mundo me dice que sí. O sea, que todo el mundo se estrena viniendo a los canales de Algande y demás. Pone Marchena, felicidades, te veo muy bien. Eso, felicidades. Gracias, gracias. 36 años ya, tío, macho. Sí, sí, sí. O 25. No, 36 años trabajando, digo. Ah, claro, claro, claro. Creía que eran menos. Por lo menos, ¿no? O sea que no te vamos a Sí. preguntar la edad, ¿vale? Porque yo creo que para la edad que tienes, te faltan 3 o 4 años para jubilarte, está bastante bien. Así Sí, que sí, nada. la verdad que me conservo bien el deporte. Eso, el deporte, el deporte. Bueno, pues nada, sabes que esto es un canal de corte comunitario, es una asociación que creamos un canal para una vez a la semana traer a gente de los barrios donde estamos trabajando, de Talavera, nos hablen qué es lo que hacen y hablemos de Talavera en general, ¿vale? Entonces, la dinámica es fácil. Yo voy a preguntarte por ti, por tu negocio que tienes, cómo funciona Talavera, y luego nos vamos a poner a hablar ahí, ¿vale? Los charcos depende de cada uno de vosotros.
O sea, el que viene dice, me voy a meter en un charco, se mete en el charco. Que no me quiero meter en charco, no se mete en charcos. Eso ya depende de cada uno lo que decida, ¿vale? Entonces, primero, ¿quién es Fernando Rodríguez, alias Marchena? Fernando Rodríguez es un ciudadano de la ciudad de Talavera de la Reina, con muchas inquietudes de siempre. Actualmente llevo la escuela infantil Bichos en Talavera de la Reina. Y bueno, pues sobre todo es una persona que intenta ser feliz, transmitir esa felicidad a los demás y bueno, pues intentando ser normal, que a día de hoy la verdad que es una tarea ardua y difícil. Bastante, lo de eso de lo normal. Es que eso es, sí, pero como digamos, no sé si es imposible o difícil, pero sí que es verdad que estamos viendo unos años bastante convulsos y no sé si es que la vida en general es lo que estamos viviendo ahora y antes habíamos vivido algo que era normal. No sé, ¿eh? Yo me pregunto, porque si nos ponemos a mirar por todo el mundo mundial, como digamos, el mundo está lleno de un montón de cosas, ¿no? No sé cómo me explico. Y habíamos vivido una época hasta el 2008 o 2010 bastante buena y ahora pues estamos viendo muchas crisis seguidas que nos hace complicar. Bueno, ¿qué tal la vida como gerente o responsable de una guardería, o de una escuela infantil, perdón, escuela infantil? Bueno, pues la verdad que es una experiencia muy interesante. En estos momentos, pues como indica, bastante duro, porque es cierto que como está planteado ahora mismo el día a día, tanto sobre todo en Tala de la Reina, la verdad que nos hace plantearnos pues como un reto, porque bueno, pues es cierto que estamos pasando momentos duros, es cierto que ahora mismo como está estructurado el llevar un negocio de este tipo aquí en la ciudad, pues cuesta bastante, con bastantes limitaciones y bastante cuesta arriba. Y sobre todo, bueno, pues intentando poner ese toque de bienestar y de felicidad y bueno, pues siendo un poco positivo, pues intentamos el luchar. Siempre desde hace 10 años que tenemos la escuela, hemos intentado darle un toque diferente a través de nuevas pedagogías, nuevas formas de ver el comportamiento humano desde los niños. Y bueno, pues la verdad que nos ha costado, hemos apostado fuerte, seguimos apostando fuerte y nada, pues la verdad que intentando que este día a día pues sea lo mejor posible dentro de estas limitaciones que tenemos, Gabri. Yo sé que esto te cuesta porque cuando te dije, antes a hablar conmigo, me decías, oye, yo hablar esto en público, ¿no? Entonces me he preparado cuatro temas muy importantes que yo sé que tú ahí ya te vas a explayar. Vas a bajar a sentarte al tresillo y ya vas a disfrutar de Twitch y verás cómo la hora se pasa muy rápido, ¿no? Y tú vas a elegir por dónde queremos empezar. Temas, Montessori, tema risoterapia, tema activación, ¿vale? Y tema disciplina positiva. Creo que son cuatro temas que dominas y con cuál quería empezar. Y yo, para mí, son cuatro charcos que nos vamos a meter y vamos a Mm. discutir en el buen sentido de la palabra. O sea, vamos a combinar conocimientos y que la gente luego se quede con lo que quiera, ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar? Me da igual, el que tú prefieras, te doy a elegir. Montessori. Vale. Venga. ¿Quién es Montessori y qué es lo que diferencia a Montessori para que ahora esta mujer, si siguiera viva, tendría que tener 120 años, por lo menos, 140, ¿no? O sea que es una persona Y que ya ha fallecido. ¿Quién es Ujú. y por qué tiene tanta relevancia últimamente? Porque sí que es verdad que en los últimos 10 años se le ha vuelto a dar un bombo, o sea, un bombo. Se le ha recogido de un montón de lugares y han empezado a trabajar con sus formas y sus métodos de trabajo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya hablamos. Bueno, sobre todo hacer un inciso que es que efectivamente, como tú aclaras, María Montessori efectivamente fue una pionera en su tiempo y sobre todo también antes de empezar a desarrollar el tema, muy importante
ese cambio de actitud que prácticamente yo llevo formándome 8 o 10 años desde que cogimos la escuela, porque era maestro, tenía varias especialidades de maestro, sobre todo educación física, educación especial, infantil, francés, etcétera, pero sobre todo poco a poco empecé a asistir a formaciones de este tipo, más bien que eran charlas, porque no había mucho camino. Sí que es cierto que en otros países, sobre todo en Italia y en algunos países europeos, se daba mucha importancia a este tipo de formación, que nunca es que haya dejado de estar aquí, ¿no? Igual que las regletas de Cuisinert, que también era otra forma de aprender las matemáticas y que durante mucho tiempo estuvo aquí. Lo que pasa es que fueron abandonándose, fueron no tocándose y fueron cambiando los modelos educativos, que por suerte, por desgracia, siempre es un peón de los gobiernos que están en la época, y entonces se fueron encontrando que el sistema educativo era arcaico, ¿no? Que los patrones culturales que los maestros tenían y que, bueno, pues iban trabajando poco a poco, pues sí, decía, van saliendo los niños, pero la verdad que había un potencial enorme. Hace un tiempo, pues empezamos a trabajar con ellos y, claro, bajo mi experiencia me resultó tan original, tan potente, tan fuerte que dije, pues vamos a formarlo. María Montessori fue la primera médico italiana que desarrolló, bueno, pues a través de la medicina diferentes conductas y diferentes trabajos en la ciudad en diferentes ciudades de allí, de Italia, y bueno, sobre todo lo que iba trabajando es que daba importancia al niño, ¿no? Cosa que hasta ahora pues no lo era la importancia del método y la importancia del maestro. Entonces, para que os hagáis una idea, crea una infraestructura, sobre todo enfocando al niño, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. En un principio trabaja sobre todo con niños con, pues como siempre, ¿no? Como muchos métodos que se han trabajado con niños con ciertos problemas o ciertas carencias, y entonces ve que tiene tanta potencia que dice, bueno, pues vamos a llevarlo al aula ordinaria, y empieza a trabajar con ellos, incluso aulas que no eran homogéneas, sino que tenían 2, 3 años, 03, 36, 6, 69, 9, 12, y empieza a haber una mejoría enorme de los alumnos. No, los contenidos se trabajan, pero manipulativamente, trabajando los sentidos, trabajando cosas prácticas, ¿no? Si miramos a nuestra vida y lo que queremos para nuestros hijos es que tengan una cierta autonomía, además de que estén preparados para la vida, pues es lo ideal. Entonces, los primeros años trabaja en casa de niños y trabaja sobre todo el periodo sensorial a través de unas ventanas en el que ella observa que los niños tienen un potencial, ¿no? Y donde hay una mente absorbente que todos estos niños tienen hasta los 6 años, y que, bueno, pues en un principio, a través de diferentes materiales súper estudiados, muy interesantes, muy dinámicos, empieza a probar con ellos a través de una serie de técnicas, una serie de presentaciones que son, la verdad, muy, muy interesantes. Aparte de esa vida práctica, mete una parte de sensorial donde trabajamos los sentidos, que van a dar pie a otros contenidos, tanto en matemáticas como en lengua, y en el que los niños aprenden prácticamente como un sistema de gamificación de juego muy interesante, manipulativamente, y ella dice, todo lo que se trabaja moviéndose con las manos se queda directamente integrado en nuestro cerebro, ¿no? Y efectivamente lo demuestra cuando a partir de esos niños, esos primeros aprendizajes, empiezan como si dijéramos, esos niños a ir creciendo, y se ve que tienen integrado esa formación, ¿no? Esos aprendizajes. ¿Qué hace? Pues dice, venga, pues vamos a distribuirlo no solo en Italia, y empieza a hacer diferentes escuelas, a formar a diferentes formadores por todo el mundo. Empieza a escribir, a dar charlas. Al principio, claro, la veían como arcaica, ¿no? En aquel momento en el que la mujer estaba muy por debajo porque no le daban la importancia o no creían en ella, ¿no?
¿Qué pasa? Que va demostrando poco a poco que esos niños tienen además unos comportamientos muy buenos, van trabajando, van siendo importantes y sobre todo ella mira que forma al hombre del mañana, no al niño. Entonces, el maestro es simplemente, en este caso el formador o el asistente o la figura que tiene para llevar, es simplemente un mero espectador. Curioso, curioso, mira, ya tengo 10 o 12 preguntas, o sea que es Muy bien, que, muy bien. porque yo soy un defensor de Montessori en cuanto a la filosofía de Montessori, pero estoy en contra de cómo a veces nos quieren vender Montessori dentro de una escuela tradicional, ¿no? Primera pregunta, según está el sistema educativo actual, con los colegios públicos y concertados, Montessori podría tener cabida en nuestro sistema educativo, según está montado. Vale, contesto a estas dudas que tienes. Vamos a ver, efectivamente, no es perfecto, ¿de acuerdo? Yo cuando me empecé a formar, primero me formé como asistente en Vitoria, porque es cierto que los cursos en España son muy pocos, ¿vale? Primero como asistente y luego, como llevaba la escuela infantil, como guía Montessori 03. Luego hay diferentes titulaciones en diferentes escuelas, MEPI, AMI, que es lo más potente, pero lo importante es que conozcamos el método. Efectivamente, tiene, bajo mi punto de vista, algunos puntos flacos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema del trato con los niños. La persona asistente o que está con ellos tiene un trato, pero muchas veces, por ejemplo, él no aboga por un trato de apego directo en el que el contacto es mínimo, el contacto es, el niño es importante, el niño trabaja, porque el maestro va a influir en ese aprendizaje. Entonces, deja un poco de lado esa parte sentimental, ¿no? Esa parte de apego que, bueno, pues efectivamente, bajo mi punto de vista, podría ser mejorable. Ella lo defiende siempre a capa y espada, siempre como diciendo que el niño siempre va a ser capaz de que si tú tienes esa presencia con disponibilidad, aunque no tactes o toques, siempre va a ser capaz de salir. Ahí tenemos sus dudas. También tiene carencias en la imaginación. Por ejemplo, ella, por ejemplo, no abogaba por cuentos en el que la imaginación, esa parte tan importante de los niños, esté implícita. Entonces, sus cuentos son todos súper realistas. Son cuentos realistas del día a día, de la vida, en el que puede haber sentimientos, pero del día a día. No existen los príncipes, ni las hadas, ni las brujas, ni. Entonces, la verdad que sí que es cierto que ahí siempre, bajo mi punto de vista, ¿vale? Que puede ser compartido o no, tenía sus carencias. ¿Qué pasa? Que lo compensaba siempre con esa potencia que tenía en el aprendizaje, en el que los maestros y los papás se estuvieran también integrados en su formación, que creo que es lo ideal, porque siempre en la escuela simplemente se riega y donde se siembra es en casa. Y bueno, pues la verdad que es cierto que ya te digo que compensaba ahí. ¿Cómo lo veo al día de hoy? Pues mira, hace 8 o 10 años lo veía duro, hoy lo veo bastante viable. ¿Por qué? Porque la gente va creyendo. ¿Por qué? Porque los docentes van formándose y van asistiendo. Quiere decir que además hay ciertos inspectores educativos que ven coherente que para trabajar ciertos objetivos y contenidos que están dentro de las programaciones anuales se puedan trabajar por ahí. Entonces, problema de esto, los materiales que son carísimos, ¿vale? Pero es cierto que poco a poco se nota más en Madrid, Barcelona, el norte de España, que hay ciertas corrientes, perdón, en el que en estos aulas ordinarias o estas aulas normales se va metiendo todo este proceso, ¿vale? Que es muy importante. No, yo lo decía porque muchas veces la escuela tradicional empieza a los 6 años, termina a los 12 en su primera parte y a los 16 en su segunda parte, ¿no? Y tiene unos esquemas curriculares en lo que al final de año tienen que haber dado un temario. Montessori en su momento abogaba por dejar al niño que fuera aprendiendo según su capacidad de aprendizaje
Y a veces centramos como que, mira, ayer discutía con una compañera, una persona, que decíamos, actualmente en España es obligatorio que los niños estén escolarizados a partir de los 6 años. Pero, pero empezamos los que entran en infantil con 4 años a que empiecen a leer, que empiecen a escribir, para cuando lleguen a los 6 años sepan leer y escribir bien. Al no estar obligada la escolarización hasta los 6 años, nos podemos encontrar que vengan niños con 6 años recién cumplidos a escolarizarse que no sepan nada. Y yo cuando he ido leyendo de Montessori, ella era como defensora a que no estuviera todo atado y regido por normas y por decir, el niño con 4 años tiene que saber leer y escribir. Bueno, pues habrá niños que sí y habrá niños que no. Pero habrá otros niños que con 4 años hayan desarrollado otras capacidades diferentes a la escritura, ¿no? Eso es lo que decía un poquito. A veces se me escapa porque nuestro sistema educativo, en el currículum que tienen, no aboga por las capacidades del niño, sino porque todos tengan los mismos aprendizajes. Eso es. Mira, ahora tenemos un niño danés ahí que está por motivos de 4 años. Hasta 6 años podemos tener niños. Y, por ejemplo, este niño tiene un sistema, unos contenidos diferentes. Yo hablo con la mamá, que es muy maja, y me decía que, por ejemplo, los aprendizajes son diferentes. Diferentes en países, pero diferentes incluso en comunidades autónomas. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente nosotros estamos regidos por unos contenidos en el que efectivamente a partir de 6 años empezamos la educación obligatoria. Antes no lo es. Sí que es cierto que se recomienda, ¿vale? Sí que es cierto que se recomienda sobre todo desde el primer ciclo, cosa que en España nunca se ha apostado. Ahora parece que en los últimos gobiernos o en el último gobierno hay una inquietud para crear, ¿vale? Para crear sobre todo un lugar para trabajar esos niños, ¿de acuerdo? Un lugar donde puedan poder desarrollar sus contenidos, sus objetivos y su vida y su día a día, perdón. Efectivamente, como tú indicas, María Montessori abogaba porque esa mente absorbente con un ambiente adecuado, con unos materiales adecuados, hacen que el niño aprenda, ¿de acuerdo? Siempre presentándole los materiales, ajustándose a, una norma, a unas normas, tampoco es un viva la pepa allí en las aulas, ¿no? Porque hay documentales en internet que tú los pones y tú ves a todos los niños ahí como diciendo, madre mía, si esto parece jauja, ¿no? Ahí moviéndose, ¿no? Todos los niños tienen una estructura, tienen un sentido del orden extraordinario y de respeto a los demás que han conseguido solos. Vamos a nuestro sistema educativo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente es arcaico. No solo lo digo yo, lo dice mucha gente. ¿De hace que no cambiamos muchas cosas? Pues desde hace muchos años. Es necesario resetearnos. Nosotros, como docentes, desde nuestras aulas, metiendo no solo en Montessori, hay otros sistemas que también pueden ser complementarios. Aquí, Reggio Emilia, Pickler, trabajando, por ejemplo, formaciones que trabajan tema de naturaleza, en fin, siempre intentando abrir. ¿Qué pasa? Que es cierto, como te indicaba antes, se va moviéndose poco a poco, ¿vale? Choca con el sistema, pero de cara, porque el sistema lo que quiere son resultados, ¿de acuerdo? María Montessori tampoco abogaba por exámenes, ¿vale? Tú di ahora a un maestro, perdón, un maestro no, porque puede estar abierto, a un inspector que no vas a evaluar. Lo primero que los compañeros, muchos de ellos se te tiran al cuello, ¿no? Y lo segundo que inspección no está muy por la labor. Es duro, pero es la realidad. No hay que olvidar que el anterior ministro de Educación, bueno, el anterior, el ministro Ver, hablaba de reválidas para Sí. poder calificar a los niños de que se han conseguido. Es decir, la educación de Montessori era una educación comunitaria al niño, donde los valores, el respeto, el saber estar en la sociedad eran como lo más importante, y aquí lo más importante son los conocimientos. Adquirir conocimientos, valgan o no valgan para la sociedad. Por eso decía yo que chocaba un poquito a veces, como que hay gente que estamos viendo por el tema de Montessori, viendo cositas, y decir, es que el niño con 6 años tiene que saber escribir. O no, a lo mejor con 6 años sabe tocar la guitarra y no escribir. Escribir sabe con 8 o sea, decir, entonces claro, eso choca porque al final, vamos a ver, y a todo el mundo que nos esté escuchando, es complicado, ¿no? Porque meter a todos mismos en el mismo saco, ¿no? Pero bueno, estamos hablando y discutiendo
como hemos dicho, sobre realidades educativas, ¿no? Entonces, ahí nos vemos con la primera parte, pero voy más allá. Has dicho la implicación de los padres en la comunidad, la implicación de los padres en la educación. Y has dicho una frase que me ha gustado mucho. Creo recordar que has dicho, en casa se siembra y en el colegio se riega. Nosotros tenemos un sistema en el cual ya es clientelar. ¿Qué digo que es clientelar? Y yo tengo un proveedor de educación, que es la escuela, voy y que el niño le enseñe. Y ellos son los responsables. Y yo en casa desaparezco en cierto modo de esa educación del niño, ¿no? Y aquí tú lo has dicho al revés. La educación es responsabilidad de los padres y en el colegio lo da más fuerza, ¿no? Efectivamente, yo desde los primeros años, aparte de estar en la escuela, he trabajado en diferentes centros, en diferentes niveles, y nos hemos encontrado siempre con los mismos problemas. O sea, de verdad, o sea, ya puede ser un bebé a un este. ¿Qué pasa? Que todo lo delegan en la escuela, ¿vale? O en un centro de educación, vamos a llamarlo así, porque engloba a todo el sistema. Muy bien, señores, pero vamos a ver, tendremos que tener una serie de presencia con disponibilidad para nuestros hijos, con nuestras inquietudes a trabajar, no solo los contenidos, efectivamente, no solo el trabajo de las notas que nos van a poner. ¿De acuerdo? Vamos a estar presentes, vamos a preocuparnos de nuestras emociones, de inquietudes y sobre todo de trabajar con ellos de la formación que ellos van recibiendo y no delegar si hay un problema de comportamiento, de rabieta en los maestros, en los compañeros. Porque muchas veces nos encontramos en centros educativos que hay una serie de problemas que son arrastrados de libro de casa y los padres intentan hacernos ver, aparte de otros puntos, por ejemplo, el tema de comidas o el tema de tal, cuando, señores, ustedes no han hecho los deberes. Y bueno, en esta sociedad de los aludidos, el decir estas series de palabras que pueden ser diabólicas, pues te cuesta o una denuncia a la inspección o una denuncia. Entonces, señores, ¿en qué nos hemos convertido? Que ustedes no son los importantes, que los importantes son los niños, los alumnos. Entonces, la verdad que hay un choque y se nos está notando en estos últimos años enorme en ese sentido. Yo discuto mucho esto porque, por ejemplo, a veces, ¿no? Podemos tener notas del profesor. Oye, mira que tu hijo habla mucho. Yo digo, sí, en casa le pasa lo mismo, ¿vale? Y en casa trabajamos para que no lo haga, ¿no? Pero me estás contando algo, entonces trabaja tú también. O notas que hemos dicho, está pasando esto con el niño y en casa hemos llegado al niño y le hemos dicho, oye, esto no es así. Y ahora vas a estar en casa castigado, sancionado, como queramos llamarlo, sin acceso a cosas, como queramos llamarlo, ¿vale? Porque tú no estás comportando bien en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que esa parte doble tenemos que darnos cuenta de que al final son nuestros hijos. Y los profesores durante 4 o 5 años pueden estar con ellos, pero luego se abandonan para siempre. Pero nuestros hijos van a ser siempre. Entonces tenemos que implicarnos en esa educación. Y me había apuntado 2 cosas. Primero, diferenciar entre educación y formación sería importante y Montessori lo hacía. Y segundo, ¿la sociedad está preparada realmente para un sistema Montessori donde se valore más el conocimiento que los logros? A ver, vamos por la primera parte, educación, formación. Ella lo que busca es que esa educación sea sutil, bajo mi punto de vista. Esa educación de esa manera en el que el niño, la principal premisa es ayúdame a hacerlo por mí mismo, de autodescubrimiento, hace que esa formación que tú puedas dar por parte de un maestro o un docente quede en un tercer plano. Entonces, esa educación que el niño recibe, la recibe como un modelo natural, ¿vale? Como un modelo o como un proceso que es automático, de natura, pero no solo aquí, en cualquier país, ¿no? Ella demostró, incluso con otros ponentes, por ejemplo, Esther y algún otro, que por ejemplo los mismos dibujos, un niño con 5, 6, 7 años hace los mismos dibujos en África, ¿eh? Que aquí. O sea, que la mente
esa mente que todos tenemos desde pequeños es la misma en todos los lados. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego por los diferentes ambientes, los diferentes materiales que tú les presentes cambian, pero los primeros años son iguales para todos, ¿no? Miguel Castro era el de educación creadora, muy interesante también, por si lo queréis seguir, y que siempre me gusta compartir cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Y luego la segunda parte, si estamos preparados, yo creo que ahora mismo soy de los que ven el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío. Yo pienso que gota a gota, ¿vale? Gota a gota. Cierto que va a costar mucho por ese patrón cultural que todos tenemos, ¿de acuerdo? Todos, me incluyo yo, de que hemos ido empapándonos a lo largo de estos años, que sí que es cierto que se observa un cambio poco a poco, muy lento, a nivel de formación, que creemos que el día de mañana esos papás del mañana o eso se irán abriendo, que el sistema educativo va a través de inspección de educativa abriendo posibilidad de poder meter estas cosas, y ahora mismo, aunque es un no, no un no rotundo, pero un no, creo que podría ser viable, bajo mi punto de vista. Has dicho dos cosas muy interesantes. La primera, el tema de la cultura, ¿no? De cómo, yo siempre lo he dicho, las personas más inteligentes de cualquier país son los niños, porque son los de que desde cero son capaces de ir aprendiendo todo. Aprenden a entender un idioma en un año, a entenderle, a hablarle en dos. Dime tú si con 30 años te pones a intentar hablar inglés, a ver si lo hablas. Y lo peor de todo es que encima en esos 2 años cogen el acento de donde estén. Si están en Cádiz, hablan como los de Cádiz. Vete tú a Oxford a ver si en 2 años hablas como los de Oxford, ¿no? Para que veamos la inteligencia. Y esa parte que la cultura es la que al final va achicando nuestra capacidad de imaginación. La cultura nos da las respuestas ya establecidas a todo. Entonces no imaginamos, y yo como Montessori siempre entiendo que es eso, es la paloma de Skinner, ¿no? Ensayo y error, lo que has dicho tú, mientras que lo tocamos con las manos, se aprende mejor que enseñarlo desde lejos, ¿no? Eso tengo claro, ¿no? A ti te explican en un vídeo cómo se hace el pan y hasta que no haces pan no sabes cómo se hace el pan. Cuando ya te pones a hacer pan todos los días, ya no hace falta que tú veas nada, ya sabes cómo se hace el pan. Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Eso por una primera parte. Y la segunda parte has dicho tú el cambio, ¿no? Yo creo que venimos, y esto lo pongo yo, venimos muy grande, o sea, venimos muy de largo, ¿no? Con una mentalidad desde la dictadura, de esto de la letra con sangre entra, ¿no? Hay que aprenderse las cosas de memoria y que todavía eso se cuesta, o sea, eso no se quita en 20, 30 o 50 años, ¿no? Eso se necesita un proceso largo y que la gente vaya confiando en eso, ¿no? Y que poco a poco se va cambiando. Pero te hago una pregunta. ¿Qué es más cómodo para un profesor? Tú que eres y que tienes hecho magisterio. ¿Qué es más cómodo para un profesor? ¿Método que tenemos en España ahora mismo o método Montessori? Mira, hay que diferenciar, ¿vale? Por un lado, para poder responder esta pregunta, vamos a seleccionar un maestro o un docente de escuela pública o un maestro o un docente de escuela concertada y privada, ¿vale? La escuela concertada y privada no tiene ningún tipo de autonomía, ¿vale? Porque rige los intereses de o bien esa cooperativa o bien de esa familia que lleve la empresa, y por mucho que tú quieras hacer cosas nuevas, siempre estarás limitado. Vamos a centrarnos en la escuela pública, que será lo más, yo hago lo que siento. Lo ideal sería, pues todo depende de la edad. Como vuelvo a repetirte, yo sí que observo que hay una franja hasta los 40 o 40 y pico años, pocos años, que hay una mentalidad de cambio, hay una mentalidad de ese trabajo que se ha hecho anteriormente. De 40 y pico para arriba hay poca gente que se aventura a prepararse, o un cambio en sus programaciones que durante 1 o 2 años se la ha hecho y luego todos los años son iguales, porque es cierto que en muchos casos esos docentes se quedan anclados ahí, y estas nuevas corrientes. Es cierto que es más fácil el método tradicional, que en un principio rige, incluso en muchos sitios todavía hay cuadernillos del Rubio, con sangre entra. ¿Por qué? Porque claro, como esto ha ido bien a otros alumnos, pero tú has ido a ver a los otros alumnos y has visto cómo son sus vidas, si son felices o no son felices. Porque como imperaban los resultados, ¿para qué quiero ser ingeniero si soy
un amargado de la vida? ¿Vale? ¿Qué vamos a intentar? ¿Trabajar solo esa inteligencia o no sabemos que hay otras inteligencias más para ser unas personas integrales? Entonces sí que es cierto que hay una corriente, ahora sabéis que en los últimos años hemos hecho diferentes talleres de nuevas formas de ver la pedagogía y se ha ido aumentando ese número, casi siempre gente joven, aunque también hay ciertos números de gente que quiere ampliar, pero sí que es cierto que se observa un cambio. Yo me alegro mucho porque la verdad que era bastante incrédulo, pero sí que se observa un cambio de intentar hacer cosas bien y cosas diferentes, ¿no? Y incluso aquí en centros de Talavera, Machado, en Clemente Palencia hemos hecho también actividades con diferentes formas de ver cómo enfocar, ¿no? El tema, tanto método Montessori como otros. Mira, voy a cortar y vamos a ir a hablar a otro sitio, pues llevamos ya 40 minutos. ¿Vale? Y nos quedan hablando cosas y me gustaría que también habláramos luego un poquito de Talavera, como persona que sufre Talavera. Cuando digo de sufrir, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Entonces, al igual que no tenemos atascos como Madrid, pero tenemos otras complicaciones diferentes, ¿no? Me voy a saltar, voy a quitar algunas cosas y me voy a ir a otra cosa que creo que es importante también que veamos, que podamos discutir. Yo soy defensor del eclecticismo, ¿no? Es decir, coger de cada corriente aquellas cosas que tú piensas que para tu forma de ver la vida puede educar mejor y de dar libertad a las personas a las que estamos educando, ¿no? Por eso Montessori me ha gustado mucho, pero a veces no le veo práctico porque la sociedad rige en lo que te has dicho antes. Al final lo importante es los resultados y no tan, o sea, resultados en cuanto a académicos, ¿no? O sea, que el niño sepa, por ejemplo, hacer una raíz cuadrada, aunque no sepa diferenciar cuáles son sus sentimientos. Eso es ya para los padres, ¿no? El colegio está, o la escuela está, o el centro formativo está para enseñar matemáticas, no para enseñar emociones, ¿no? Y me parece interesante lo de la inteligencia esa y las otras inteligencias, ¿no? Disciplina positiva. Si tuvieras que definir qué es la disciplina positiva en 4 palabras. Ay, por cierto, perdón. Maestro Fábula nos dice por el chat, lo del idioma doy fe. Con mis hijos, Asier aprendió euskera con 6 años. Sí, lo de los idiomas, y lo digo, si queréis que vuestros hijos hablen inglés porque os hace ilusión, o chino, cuando sean muy pequeñitos, que puedan percibir todos los estímulos en 2 idiomas, aunque tengan un año, ¿vale? En inglés, pues, ellos pueden ver dibujos animados. Un niño cuando ve dibujos animados que no sabe el español, por ejemplo, o el castellano, él está viendo los colores, no está viendo, no está escuchando, se escucha y poco a poco luego va diferenciando los idiomas, ¿vale? Entonces es importante. Yo como no estoy tan obsesionado con que mi hijo sepa 60 idiomas, sino que vaya aprendiendo lo que necesite en el momento en el que está. No por si acaso. ¿No? Eso ya, eso es otro tema que podemos estar hablando durante años. Estudia japonés, ¿qué? Por si acaso. Es que claro, por los por si acaso podías estar estudiando de todo en la vida, ¿no? Bueno, disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva? ¿Qué nos atrae? Qué nos implementa en la sociedad? Mira, según estábamos hablando de Montessori, la verdad que todos estamos conectados, ¿no? Es cierto que la disciplina positiva, muchos de los aspectos y de las bases que trabaja, son muchos de los puntos que María Montessori tiene, ¿vale? Porque sobre todo trabaja para estar en una relación horizontal. Horizontal quiere decir que somos para la par con los niños. No hay una relación vertical en el que hay un rey con la plebe abajo, en el que hay un padre manda más y abajo el niño. Estamos hablando de que los papás tienen que tener una presencia con disponibilidad, pero no estábamos haciendo ningún hincapié en el tema Montessori, por ejemplo, de que tenía que mandar o imperar, sí que hay que marcar una serie de normas y una serie de pautas que pueden ser lo más correctos. Si tú eres capaz de marcar esas pautas y esos ritmos a esos niños importantísimos los primeros años, ese niño se verá alentado. La disciplina positiva se basa en una serie de ideas que Alfred Adler y Dreyfus hicieron hace una serie de años y que luego una serie de personas se han dedicado a escribir una serie de libros y a formar a un montón de formadores. Jane Elsen, por ejemplo, es una de ellas en el que
vieron que siguiendo esas pautas y esos objetivos y esos contenidos para trabajar tanto en familia como con niños de una manera diferente, pues podían tener unos resultados excepcionales. Se da mucha importancia a la persona, que en este caso suelen ser niños, para que estén conectados con nosotros. Un niño que se porta mal, para que os hagáis una idea, es un niño que no está alentado, ¿no? Que está desconectado. Entonces, ellos demuestran que si tú eres capaz de conectar con ellos, ese niño va a portarse mejor, va a trabajar mejor, en fin. ¿Qué pasa? Que a través de dinámicas y diferentes talleres, lo que hacen es demostrar que muchas veces el adulto, con sus gestos, con su comunicación, en vez de mejorar o ayudar, empeora. Esa comunicación que muchas veces, no sé si lo sabéis, pero nosotros cuando hablamos con una persona, el contenido de esa conversación simplemente es un 17 o un 20% de la importancia de esa comunicación. Fijaros, el tono, el gesto, la postura, hace casi un 70% para que esa comunicación sea ideal, sea fluida, cosa que el adulto olvida. Con nuestros gestos, con nuestros comportamientos, el niño es una mente absorbente, como decía Montessori, que registra esos comportamientos. Si somos capaces de cambiar ese chip dictatorial, como decías tú, tampoco permisivo, ¿de acuerdo? Que nos hemos encontrado estos años anteriores, hemos dado charlas en colegio y algunos casi me echan, os lo prometo, porque me decía, si levantara mi padre la cabeza, creo recordar en un privado, ¿no? ¿Cómo vamos a ser amigos de los niños? ¿Cómo vamos a acercarnos a hablar con los niños? ¿Cómo vamos a darlos un abrazo a los niños? Me han llegado a decir, ¿no? Señores, yo estoy aquí para mostrarles, le decía, lo que yo creo que es una arma que es súper potente. Les aliento y les animo a demostrar. A sentirlo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que chocamos con esos patrones culturales, ¿no? Que todos tenemos y que anteriormente hablábamos. Entonces, la disciplina positiva lo que trata es sobre todo de alentar, ¿no? Estamos aquí. Es maravillosa. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en contra de los coaching de la disciplina positiva. Y me voy a explicar por qué. Uh -huh. Creo que en redes sociales se está utilizando la disciplina positiva de una forma para ganar adeptos, seguidores y gente que esté con nosotros y no se está formando bien. Yo, desde que te conozco a ti y te he visto a ti verlo, he leído disciplina positiva y soy defensor de la disciplina positiva. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se está poniendo en marcha la disciplina positiva. Como te digo de estos vendehumos, me parece igual con la disciplina positiva, a veces con Montessori y a veces con el tema del coaching, ¿vale? Y otras cosas, ¿no? Los del Mr. Wonderful. Decirle a una persona, si tú no llegas a tus objetivos es porque tú no te estás esforzando. Y dice el tío, soy tetrapléjico, ¿en qué me esfuerzo? Es que no puedo andar. O sea, hay que decir que a veces estos mensajes que damos son malos. Entonces yo a partir de ahí me sale un montón de preguntas sobre toda esta gente que está diciendo que lo mejor es la disciplina positiva, pero, pues repito, desde el Mr. Wonderful. Y fíjate lo que me he apuntado, para que veas, Fernando. Primero, a veces da la sensación de que perder los nervios es ser mal padre, sin estar viendo cómo ese padre está viviendo su vida. Se levanta a las 6 de la mañana, se va a trabajar, viene a las 5, coge a los niños, los lleva a un sitio, al otro, todo, pum, 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 y a las 10 de la noche, cuando está reventado por todo, y que el niño encima no se quiere dormir, y él sabe que tiene que hacer encima un montón de cosas, le dice al niño, ¡te quieres acostar! Y ya es mal padre, ¿vale? A veces, ese es mi punto de vista, ¿vale? No tenemos en cuenta cuáles son todas las cuestiones sociales que tiene esa familia para saber si tiene. Segundo, la formación. Yo creo que para poder hacer disciplina positiva hay que formarse primero. No viene dado. Y a veces hay mucha gente con poca disposición para formarse para sus hijos, cuanto más para ellos, y tiempo para poder formarse. A veces tiene limitaciones, porque, y yo lo sé, para hacer disciplina positiva muchas veces necesitamos mucho tiempo en la educación. No es tan fácil. Y esa limitación que a veces veo en cuanto a cuánto tiempo tienes tú para dedicarle a tu hijo, para educarle, se convierte en que el castigo es lo más fácil. ¿Vale? Luego, el desarrollo de la familia. ¿Cómo se ha desarrollado la familia? ¿Cuáles son los valores de la familia? Decías una cosa que a mí me hace mucha gracia y yo discuto a veces, ¿no? Me dice,
no, ¿cómo se dice esto? Yo no voy a bautizar al niño. Luego, si es mayor, si se quiere hacer cristiano, que se haga. O católico, mejor dicho. En España sería católico. ¿Vale? Y dices tú, ¿por qué? Porque él decida, que sea libre. ¿Vale? Y si decide drogarse, y si decide hacer cosas que tus valores no están dentro, ahí la disciplina positiva a veces falla porque no les dejamos hacerlo. Quiero decir, entonces, en esa horizontalidad que tú estás diciendo, estoy de acuerdo, mientras no haya problemas. Son cosas que me vienen a la cabeza, ¿vale? Que discuto, repito. Te he dicho antes lo mismo. Me gustan muchas cosas de Montessori y me gustan muchas cosas de la disciplina positiva. Pero a veces, en el día a día, es más complejo ponerlo al día. Y a veces los gurús parece que la culpa es nuestra, ¿no? Y luego, por último, es cómo dan la vuelta a lo que nosotros sintetizamos como a veces castigo desde la psicología más clásica, la psicología conductista, ¿no? El tema del castigo, de las sanciones, los castigos, los refuerzos positivos, refuerzos negativos. Y a veces dentro de la disciplina positiva también existen, se cambian la forma de decirlo, pero están, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Entonces, yo con esto, como abogado del diablo, quiero que ahora nos vendas por qué todos debemos de estudiar y formarnos. Estoy a favor de la disciplina positiva, pero repito, hay muchos condicionantes a veces que son muy complicados para poder llevarlo a cabo, creo yo. Efectivamente, o sea, tienes toda la razón del mundo. Yo cuando estuve formándome, tengo varias formaciones de este tipo, me rechinaban, ¿no? Muchos comportamientos. Incluso yo alzaba la voz a mi maestra y le decía, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Tengo 8 hijos, una situación límite, tal. Y ella decía, vamos a ver, no, esto no es extremo, ¿vale? Ella lo que ayuda es para que tú vayas poco a poco dándote cuenta del momento, ¿vale? Para que reflexiones del momento. Hay veces que hay un secuestro, como decía nuestro amigo Roberto Aguado, de la amígdala, ¿de acuerdo? Y entonces nuestra ira puede con todo, pero lo que tratamos es de que esa ira se repita menos todos los días. Entonces, tomando esa premisa, efectivamente, nosotros, yo cuando fui, lo hice porque a mí me llamaba la atención y lo que sí que he conseguido es que yo en mi casa, por ejemplo, tenga menos ataque de ira. ¿Que tengo alguno? Anda, claro. Pero es que también las tenían las personas que escribían los libros y ellas no te lo ocultan, efectivamente. Entonces, todo es intentar ver que esas palabras en un momento dado están dichas, efectivamente están soltadas, el niño, pero vamos a intentar pensar que a lo mejor en la siguiente situación eso baja un poco de graduación. Cuando haces la formación es, yo creo, de lo que se trata, pero más sobre todo cuando lo llevas a cabo. Es cierto que las formaciones, pues esto es como todo, la risoterapia, método Montessori, hay un vacío legal para poder impartirlo, porque no te obliga pues, a ser risoterapeuta o gelotólogo para dar risoterapia, o estar formado para dar una charla, vale cualquiera. Y hay muchos tutoriales en internet. ¿Qué pasa? Que esa gente no lo vivencia. Y si no lo vivencia, nunca va a ser equitativo al poder demostrar ante una duda cómo tú resolverías una situación. Efectivamente, se basan en estrategias de darle muchas veces la vuelta a diferentes formas de regañar, de ira, de enojo, de diferentes formas de decir lo mismo. Está muy en contra del modelo conductista, ¿vale? Muy en contra porque efectivamente había un estímulo-respuesta, pero esto muchas veces, y se ha demostrado ahora, porque no sé si habéis oído que han demostrado, por ejemplo, de que el duérmete bien, este débil, ha causado al cabo de los años de esos muy buenos resultados en el que el tío se infló a ganar pasta, ha influido ahora ese niño que ahora es adulto, que tiene muchos problemas, ¿vale? Que no se dicen, incluso ha habido corrientes. Entonces, no será tan ideal ese modelo de dejar de llorar hasta la muerte a un niño para que aprenda a dormir, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo así sin muchos detalles. Entonces, hay gente que me decía, ay Fernando, pero es que me ha ido fenomenal y mi hijo es arquitecto, ya, pero tú le has preguntado si es feliz, que es un poco lo que hablábamos antes. Entonces, dicho eso, estamos aquí, hemos estudiado disciplina positiva, es el enfoque de intentar hablar. Efectivamente, rechina mucho porque es cierto que tenemos un bagaje cultural enorme, con muchos patrones.
resultados positivos, os lo aseguro que dan, ¿vale? ¿No somos perfectos? Pues seguro que no. Yo me incluyo como formador y yo a mis hijos muchos días, pues pierdo ese sinsentido. Y nunca se os olvide, y ya termino. Es importante que sepáis, como decía Anabel Shacket, las relaciones humanas están basadas en el poder. Si somos capaces de asumir que ese poder que muchas veces queremos del otro, rebajarlo o incluso compartirlo, ganaremos mucho. La disciplina positiva se encarga de suavizar ese poder que nosotros queremos. Y escucha, puedes hablar todo lo que te dé la gana, porque creo que son grandes conocimientos y desde toda la gente que ha venido a este canal, cada uno aporta su parte, uno con uno, otro con otro. En tu caso me quería aprovechar, fíjate, y se nos va todo el tiempo solo y exclusivamente para hablar de Montessori y la disciplina positiva. Lo que tú estás diciendo es importante. Yo me acuerdo una vez escuché en radio, no lo he vuelto a ver, o sea, no lo he visto luego grabado después, a, a esta Super Nanny, que preguntaba, pero bueno, Super Nanny, pero tú es que nunca pierdo papeles. Y dices, sí, con mi casa lo pierdo, ¿no? Ese es el problema, yo creo que ahora mismo, que está haciendo mucho daño a muchas familias. Que la madre es súper chunga, la madre es súper guay, no sé cuánto, todos estos perfiles que hay en redes sociales nunca hablan de que ellos también pierden los papeles. Nunca hablan de que ellos tienen esa... o sea, que también es verdad que son humanos y a veces se dejan ir por los sentimientos más básicos como puede ser la ira, la rabia, el asco, que tenemos todos, ¿no? Y que luego reflexionan y al día siguiente cambian y ponen. Yo un dato, yo con respecto a mis hijos, uno de ellos le costaba dormir un montón y mi teoría fue fácil. Me fui a acostar con él. Y entonces él se acostaba en la cama abajo, yo en la arriba, le daba la mano y nos dormíamos los dos a la vez. O sea, no sé quién se... A veces me dormía yo antes que él. O sea, con esa parte. Y así estuvimos 6 meses. Pues ya está. Pues si esos 6 meses no he visto ninguna serie de Netflix, pues ahí está Netflix. Ya tengo más tiempo para verlo, ¿no? Que luego no se acabe, ¿no? Y el segundo, me acostaba con él y al minuto se levantaba, se iba y yo ya estaba dormido. Entonces le dije, no, no te quedes ahí. Y no lloró ninguno. Y a mí eso de llorar, yo pienso que las rabietas hay que llevar, hay que ayudarlas. O sea, cuando un niño tiene rabieta, hay que decirle no. Cuando ya un niño se hace mayor, no, es que tengo cuánto. No, no, es irracional lo que estás diciendo y tienes que reflexionar de todo eso. O sea, y los niños tienen que llorar porque los niños tienen que llorar. Pero de ahí a. Ya cuando te hayas cansado de llorar, te duermes. A veces no. O sea, hay que estar acompañando. Y eso lo aprendí mucho con Super Nanny, que hablaban cosas así, ¿no? Y a lo que voy, nos está diciendo Lucas, creo que Fernando tiene que estar una vez al mes en los directos, porque tiene mucho que aportar. Yo, Lucas, en Alganda es una vez a la semana y son muchas entidades las que quieren venir, pero yo le lanzo el guante para que venga a mi canal alguna vez y sigamos discutiendo sobre estas cosas. Sobre el tema de disciplina positiva, a mí una cosa que también me gusta mucho y es la sumisión de responsabilidades, ¿vale? Que tiene que ver con Montessori, con disciplina positiva. El tema de los deberes. ¿Cuál es el papel del padre, a veces, o de la madre y del padre, en la realización de su tarea, de, como lo dicen los ingleses, los homework de los niños, ¿no? Estamos para que ellos lo hagan, porque tú has dicho lo de la simetría en cuanto al poder, yo estoy un poquito en contra, creo que en la educación tenemos que estar igual de simétricos, pero en la autoridad en casa creo que los niños necesitan, o yo creo que necesitan, de saber que hay alguien que cuando la caguen van a estar, que son sus padres, y sin darnos cuenta eso nos coloca un paso por encima. ¿No? O sea, es decir, cuando yo la cague, va a haber alguien que está por encima de mí y me va a cuidar, que es mi padre y mi madre. Y sin darnos cuenta, eso nos coloca un poquito por encima. No tanto en el aprendizaje, porque yo he ido aprendiendo con ellos. Pero que te digo, los deberes. Tema muy importante con tema Montessori y disciplina positiva. Y yo como padre tengo que hacer que mi hijo, cuando vengan los deberes, le diga, oye, ¿cuántos deberes tienes? Me dice, 6, hazlo. Ya he terminado, vete. Y se va al colegio. ¿Vale? O tengo que estar investigando a la profesora, a los demás compañeros, mirándole la agenda y mirando todo para saber el número de deberes que tienen. Y una vez que ya sé el número de deberes, tengo que corregirle yo los deberes en mi casa. O mi teoría, y es lo que yo suelo aplicar, es tu responsabilidad, hazlo. Si no sabes lo que está es esto, pregúntame, que para eso estoy aquí. Pero si no, hazlo y mañana con el profesor lo corriges en clase.
Chungo te he puesto, ¿eh? A ver, yo soy muy partidario. Mira, tengo muy bonitos recuerdos con mi madre, ¿vale? Cuando yo estaba en casa, nosotros somos cuatro hermanos, los tres primeros muy seguidos, y mi madre se sentaba, no se sentaba, teníamos nuestro pupitre y ella estaba allí. Esa presencia con disponibilidad para mí fue importantísima. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de a ese niño enseñarle que efectivamente estás ahí y poco a poco ir soltándole, como tú bien explicas, porque es cierto que tú tienes que enseñarle a hacerlo por él mismo, ¿vale? Pero tienes que estar pendiente. Pendiente es muy amplio. Ese estoy pendiente. Estoy pendiente, efectivamente. Hola, hijo, ¿qué tal? Me han mandado esto, siéntate. Los primeros años tendrás que ayudarle, porque es cierto que esa ayuda es importantísima para ellos, para esa conexión, para eso. Una vez que esas neuronas, esa mielinización vaya madurando en sus cerebros, ¿vale? Van a hacer ver que ese acto reflejo que tú tienes con ellos y esas neuronas espejo que trabajan continuamente, que te están observando, hacen que ellos asuman esa responsabilidad de esfuerzo y de trabajo. Tú tienes que ayudar a tu hijo, vale, pero sí que también es cierto que hay un momento en el que a medida que son más mayores tienes que intentar que lo hagan por sí mismos. Tú un día ya no vas a estar para ellos y tienen que ser capaces. Entonces, eso es lo que vamos a intentar. ¿Cómo? Yo creo que cada familia debe saber hasta dónde y cómo debe llevar, pero siempre siguiendo esa pauta que para mí, que creo que es la ideal. Es decir, estamos aquí, vamos a ir. El tema de los deberes, bueno, hay de todo, ya sabéis, hay de todo. Yo sí que las últimas veces antes de llevar la escuela era partidario de mucho trabajo en equipo, en grupo, ¿vale? Pero que era frenado porque trabajaba en colegios concertados, ¿vale? Y entonces no les gustaba ese trabajo. Entonces, bueno, pues es lo que había, no había libertad de cátedra, pues asumíamos ese rol. Entonces, ahora, dicho eso, el tema de deberes, estar ahí, papás, estar ahí, o sea, estar ahí con presencia, preguntándoles, alentándolos. Si sacan malas notas, de verdad, no pasa nada. Vamos a seguir alentando. Os prometo que los resultados son positivos si seguís estando ahí. Presencia con disponibilidad. Muy importante, Gabri. Pero hay dos preguntas que se han quedado veladas que no se han Venga, contestado. La primera es, ¿yo como padre tengo que corregir los deberes de mi hijo para que al día siguiente los lleve bien? ¿O es preferible que él lo haga y en lo que haya errado se enfrente al día siguiente a su clase y a sus compañeros, compañeras y profesor, profesora, donde sí que tienen la capacidad, porque han estudiado, para saber explicar los errores? yo personalmente con los míos, que tienen 7 y 9 años, en casa mi mujer y yo, que mi mujer es maestra también, estamos pendientes, los repasamos los ejercicios y les preguntamos, ¿tú crees que está bien? ¿Vale? Siempre, sí, estando bien o mal, lo repasa una segunda vez. A lo mejor sí que es cierto, bien o mal, pero lo hacemos. Seguro que está bien una segunda vez y si él lo considera como tal, ¿vale? Se va con los deberes mal hechos. ¿Vale? Incluso alguna vez hemos puesto alguna nota o nos ha escrito sobre el Papa la maestra, porque efectivamente él debe de aprender, ¿vale? Siempre y cuando sea posible que ha habido un fallo. Luego también va a depender de la maestra, Gabri, porque hay maestros crueles, hay maestros malotes, ¿vale? Esto Entonces, luego lo corto para que no nos tengan mala sí, para esto. que no nos, para que no nos pongan censura, ¿no? Hay maestros malotes. Quiere decir que no es que sean malotes, no es que sea malo, ay, diablo, el infierno, no, sino que tienen una pedagogía de vergüenza al niño en clase, ¿vale? Entonces, ese ya no es el aprendizaje que yo, por ejemplo, quiero para mis hijos. Y a mí me molestaría, ¿vale? Lo transmitiría. Entonces, también es cierto que si es una persona docente que está abierta o que tal, pues a lo mejor intentar efectivamente que vea sus errores, ¿no? Y haciendo hincapié que eso ha sido un error. Y yo creo que ese niño, si está preparado, Gabri, te lo prometo, al día siguiente va a tener un aprendizaje muy importante. Porque como decía Mario Montessori, el error es el mayor lujo que se nos ha dado al humano. Yo me acuerdo siempre de la frase de Ericsson cuando inventó la bombilla, que le dijeron, ya, pero si tú has intentado 999 formas para hacer una bombilla y no te ha funcionado hasta la 1000. Dice, ya, pero yo ya sé 999 formas de cómo no hacerlo. O sea, Pues que eso es. en Estados Unidos no es que se premie, sino que cuando una persona claudica en un negocio o en cualquier empresa que lleve para adelante,
entendiendo empresa como cuando intenta hacer algo, la gente le dice, bueno, y hay un chiste muy bueno que le ha contado. Dice, bueno, esta persona habrá aprendido de sus errores, ¿no? Hay un chiste que dice, te invito a ver el cine, que vi esta película yo ayer y fue muy buena. Y dice, venga, vamos, vamos. Y dice, oye, ¿te apuestas agua que hoy no entra en el bar? Y dice, ¿qué? Y dice, ¿te apuestas que no entra en el bar? Dice, pero si tuviste la película ayer, tío, ¿cómo me voy a apostar algo contigo? Y dice, bueno, venga, apóstatelo, un euro apostamos. Y dice, venga, como me has invitado en el cine, te apuesto. Y coge el hombre, entra en el bar y le meten una paliza. Dice, pero tú no viste la película ayer. Dice, hombre, es que con la paliza que le metieron ayer, digo, hoy no entra. Pues, pues esto es igual, ¿no? Cuando tienes errores, yo creo que es cuando de verdad aprendes. O sea, yo creo que se aprende más con los errores. Cuando yo hacía los test de la autoescuela y dudaba de la pregunta, no la contestaba. E iba a la autoescuela y me decía, esta no la tienes contestada porque dudaba. Quiero que me la expliques. Porque si llego sin darme cuenta a poner la correcta, no he quitado mi duda. ¿Vale? Entonces yo creo que el error ayuda a afianzar conocimientos y a que el profesor o profesora lo explique de otra forma, mientras que no lo utilice como el chivo expiatorio de la vergüenza. Eso también tiene razón. Dice Maestro Fábula, esto es un charco. Sí, es un charco cuando has dicho lo de malote. Yo soy así, ¿vale? Yo creo que el mío tiene ahora mismo 11 años y él tiene la responsabilidad ya de sus deberes. Es más, está en quinto, pasará a sexto y luego irá al instituto y llegará un momento en que él tiene que venir y decir, tengo 4 horas por la tarde y tengo que hacer deberes, ver la tele, jugar al fútbol, ir a música, no sé cuánto, aprende a gestionar tu tiempo. Y yo creo que eso se tiene que empezar a empezar desde muy pequeños, no vale, no cuando tenga 18 años, no, no. Yo creo que cuando tiene edad hay que empezar a hacer estas cosas. Fernando, nos hemos pasado hasta de tiempo. Para que te veas, ¿te acuerdas que te he dicho yo que la hora se nos iba a ir corta? Ujú. Pues al final es interesante. Dos cositas, porque ya no nos va a dar tiempo a hablar de cómo está la situación en Talavera. Al principio has dicho que estaba complicada y demás, ¿no? Dos cositas. La primera, que quedas invitado, como te he dicho, al otro canal, si alguna vez que venía a hablar y podamos discutir, ¿no? Y la segunda es algo que pudiéramos hacer algo rápido, fíjate que en qué charco te voy a meter, que tenga que ver con la risoterapia y que la gente pueda hacer en su casa ahora mismo. O algún chiste o alguna cosita y te dejo con eso ya que cerremos. Pues nada, siempre recordar esta frase, ¿no? Y poner una sonrisa en la vida, ser normales. Ay, qué bien que me salen las cosas y ay, qué bien que me van a salir. Recordarla como un mantra ahí como una repetición mental una y otra vez. Porque es cierto que es lo que necesitamos, ¿no? Ser felices. Porque en esta vida la verdad que es lo más importante. Lo demás, como bien decía no sé quién, es circunstancial. Pues nada, muchísimas gracias Fernando por haber venido aquí con A nosotros, vosotros. Aristotel. Dice Maestro Fábula, muchas gracias por vuestro tiempo, buen rato a la mañana mientras que estoy dibujando. Gracias a ti, Maestro Fábula, por estar ahí. Y como siempre te digo, Fernando, abierto tienes. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que sepáis que Fernando, además de ser el gerente de la Escuela Infantil Bichos, hace un montón de talleres, un montón de acciones, le va a ir a un montón de sitios y a aquellos ayuntamientos le podéis contratar para hacer cositas que vais a flipar de todas las capacidades que vuelve a tener. Y si tienes un niño de entre 0 y 3 años, no existe mejor escuela infantil en Talavera que Escuela Infantil Bichos. Así que ahí lo dejamos. Y a todos los demás, un adiós.